El día de hoy quiero presentarles mi herramienta más poderosa que estoy usando para enfrentarme al nuevo coronavirus. Pero antes de presentarles esta herramienta, quiero que piensen en lo siguiente. Cada vez que tienen un problema, ya sea mental o físico, quieren ser atendidos por la mejor persona en el área. Por ejemplo, si es que tienen una enfermedad, quieren que les atienda el mejor doctor. Si es que tienen un problema con la depresión, probablemente quieren ir con el mejor psicólogo. Pero ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a una situación a la que nadie estuvo preparado? La que es en este caso el nuevo coronavirus. ¿En dónde pedimos ayuda o a quién pedimos consejos? Al ser un nuevo tipo de virus, significa que nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la cura o la vacuna. Y es por esta razón que muchísimos no saben cómo actuar o qué hacer. Y es por esta razón que los niveles de ansiedad y de depresión están por las nubes. Y siendo honesto con todos ustedes, la verdad es que yo también tuve un poco de ansiedad durante la primera semana de cuarentena. Y no era una ansiedad provocada por el virus o que yo tenga miedo de contagiarme. La verdad es que yo tenía una ansiedad por cómo estaba reaccionando la gente, porque me di cuenta que había muchísimas personas que no iban a tener que comer, que iban a perder sus empleos, que muchos negocios iban a cerrar, que la economía en sí iba a colapsar. Y a lo largo de toda la historia, cada vez que pasa algo así, significa que el crimen va a incrementar. Significa que va a haber más robos, que va a haber mucha delincuencia. Y era esta situación la que me estaba provocando ansiedad, porque no era solamente el hecho de contagiarse, sino de lidiar con todas esas personas que al no tener nada que comer, iban a recurrir a la violencia y al crimen. Y el estar pensando a cada rato en estas ideas, la verdad es que me estaban atormentando y me provocó ansiedad. Sentí una especie de presión en el pecho y quería estar bien, quería estar tranquilo. Quería buscar la solución a esta ansiedad, no sabía qué hacer. Después de estar pensando toda esa semana cómo aliviar esta ansiedad, me quedé pensando en lo que les dije al inicio. Cada vez que nosotros tenemos un problema, cada vez que nosotros queremos enfrentarnos a un problema, siempre buscamos consejos o la ayuda de una persona que ya sea experto en ese tema. Y me quedé pensando, ok, no hay absolutamente nadie en este mundo que se haya enfrentado antes a este tipo de virus, pero sí hay muchísimas personas que se han enfrentado a lo largo de la historia a muchísimas pandemias. Entonces me dije, ok, voy a estudiar, voy a investigar cómo es que esas personas lidiaron con todas estas pandemias. Y me encontré con muchísimos casos, uno de ellos de Isaac Newton, que lo expliqué en uno de mis anteriores videos, que te lo voy a dejar en esta parte de aquí o si no en la descripción de este video. Otra persona que también se estuvo enfrentando a una pandemia fue William Shakespeare. En fin, estuve estudiando un montón de personas sobre cómo se enfrentaron a estas pandemias y qué fue lo que hicieron durante ese tiempo. Y bueno, después de haber estudiado todas estas personas, quiero transmitirles qué fue lo que encontré. En primer lugar, creo que hay que poner en perspectiva sobre la situación que estamos pasando. Todas las anteriores pandemias, las personas tuvieron que pasar en una cuarentena totalmente aislados del mundo. No tenían internet, no tenían una manera de comunicarse en tiempo real con todas las personas alrededor del mundo. El internet ahorita nos está dando una ventaja muy grande para comunicarnos y estar informados sobre lo que está pasando, para saber el progreso o incluso para conectar con los diferentes doctores en todo el mundo y así poder encontrar una cura. Es decir, en este momento tenemos una gran ventaja que ninguna de las anteriores pandemias tuvieron. En segundo lugar, una de las cosas más importantes que practicaban todas estas personas era la distancia social. El evitar contagiarse, el no salir de casa, el respetar las reglas. Hasta no encontrar una cura o lograr contener el virus, lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa. Y lo tercero que encontré en esta investigación, y que definitivamente me ayudó a aliviar mi ansiedad, fue lo siguiente. Las distintas personas que estudié que se estaban enfrentando a estas pandemias, tenían una actitud muy firme sobre esta. A pesar de que la mayoría a su alrededor estaban corriendo, estaban escapando, estaban con muchísimo miedo, con muchísima ansiedad, con muchísima depresión, ellos mantenían la calma de cierta manera. Ellos practicaban el autocontrol y ponían todo en perspectiva. Y ahí fue exactamente en donde yo dije, ok, yo quiero saber cómo lograron desarrollar esa mentalidad, cómo lograron desarrollar ese autocontrol para no tener ansiedad y poder luchar contra esta pandemia o poder enfrentarse frente a esta enfermedad de la mejor manera. Y después de estar buscando cómo encontrar esa mentalidad, cómo tener esa fuerza, ese coraje, ese autocontrol, creo que lo encontré. Resulta que aproximadamente en el año 165 después de Cristo, llega una pandemia al Imperio Romano. A esta peste la llamaron la peste antonina y duró aproximadamente 27 años. Marco Aurelio fue un emperador romano que tuvo que enfrentarse a esta pandemia. Y él, aparte de emperador, también era filósofo. Y es increíble la herramienta que nos dejó para enfrentarnos al nuevo coronavirus. La herramienta que nos dejó fue esta de aquí. Su diario. Este diario lo conocen como las Meditaciones de Marco Aurelio. Muchas personas creen que es un libro, pero en realidad era su diario. De lo que estuve investigando, este diario estuvo a punto de ser perdido en la historia, porque muchas personas estaban quemando librerías y supuestamente este diario estuvo en peligro de perderse para siempre. Resulta que hubo un historiador que recuperó este diario, lo transcribió, y gracias a él ahora tenemos una copia de este diario. Y claro, al ser un diario de hace más de 2000 años, no tiene propiedad intelectual, y lo pueden descargar libremente del internet y pueden revisarlo cuando ustedes quieran. Pero ahora, ¿por qué digo
digo que este libro o que este diario es la mejor herramienta que podemos tener en este momento para enfrentarnos al nuevo coronavirus. Como les dije al inicio de este video, cuando ustedes quieren enfrentarse a un problema o a una situación, ustedes quieren saber la opinión o el consejo de una persona experta en esa área. Y yo creo que Marco Aurelio es de esa persona. Imagínense lo que es ser un emperador y tener que enfrentarse a una pandemia donde todos están totalmente incomunicados, donde la medicina no está tan avanzada como lo está el día de hoy, y el tener relativamente recursos muy escasos para enfrentarse a una pandemia. Y ahora que me pongo a pensar en esto, yo creo que todos los presidentes en este momento deberían estar leyendo este diario, para saber cómo fue que lidió con esta situación. Y bueno, para no hacer más largo este video, a lo que quiero llegar es que en este diario hay muchísimas respuestas sobre cómo enfrentar este problema al que nos estamos enfrentando. Y yo personalmente me quedé muy impresionado con muchísimas de las ideas o pensamientos que Marco Aurelio escribió en este diario. Y la verdad es que este diario yo ya me lo había leído el año pasado, pero nunca tuve el contexto sobre lo que se estaba enfrentando. Sí, suena bonito tener coraje, autocontrol, paciencia o cosas así, pero no sabía por qué estaba escribiendo acerca de esto. No sabía ni siquiera a qué se estaba refiriendo. Y ahora que tengo más contexto, ahora que investigué sobre lo que estaba pasando en realidad, sobre las decisiones que debía tomar día a día, estoy muy impresionado sobre la mentalidad, todas las ideas o pensamientos que nos dejó aquí. El único gran problema que encontré durante toda mi investigación es de que hay muchísimas traducciones, y esto da lugar a que muchísimas personas tomen interpretaciones distintas o de que simplemente no lo entiendan, como lo que me pasó a mí al inicio. Yo no tenía ni idea de lo que se estaba refiriendo, yo no sabía por qué hacía tanto énfasis en estos principios que menciona en su diario, y yo me leí este diario en inglés. De hecho, la edición que yo tengo es una de las traducciones más actuales que existen, y a mí me encanta esta versión porque lo pone con una traducción bastante simple. Es muchísimo más fácil estudiar esta versión que las otras traducciones. Y como les digo, es todo un problema esto de las traducciones, porque estuve leyendo algunas versiones en español y la verdad es que algunas ni siquiera tienen sentido o son muy difíciles de entender. Si es que quieren saber cuál es la versión que yo estoy leyendo y que yo recomiendo, voy a dejarles el link en la descripción, pero como les digo, esta versión es en inglés. Si es que quieren leerla en español, se van a encontrar con muchísimas dificultades para entenderlo o para poder interiorizarlo. En fin, pasando al contenido del diario, quiero destacar ciertas ideas o pasajes que escribió Marco Aurelio. A lo largo de todo el texto, creo que he encontrado dos referencias que hacen alusión a esta pandemia que tuvo que enfrentar. La primera referencia la van a encontrar en la sección 9, en el segundo párrafo, y lo que dice es lo siguiente: sería de mucha suerte abandonar la vida sin haberse encontrado con deshonestidad, hipocresía, autocomplacencia u orgullo. Pero el siguiente mejor adiós es morir cuando sabes que has tenido suficiente. ¿O acaso estás dispuesto a morir con maldad? ¿Acaso la experiencia no te ha enseñado a evitar todos esos males así como la plaga? Porque todo eso es una plaga, es un cáncer mental, es muchísimo peor que cualquier cosa causada por este aire contaminado. Las enfermedades que están en el aire solamente amenazan tu vida, las otras maldades amenazan tu humanidad. Es increíble el pensar que, a pesar de que murieron aproximadamente 5 millones de personas durante esa plaga, él diga que la deshonestidad, la hipocresía, la autocomplacencia o el orgullo es una maldad muchísimo peor que esa plaga. Ah, y por cierto, la traducción que les acabo de leer en este momento es mi traducción. Probablemente no encuentren esta traducción literal en algún lugar del internet. Algunos historiadores dicen que Marco Aurelio se contagió de esta plaga y de que murió a causa de ella. Y supuestamente mientras Marco Aurelio estaba agonizando, lo que dijo fue lo siguiente: no lloren por mí, piensen en la pestilencia y en la muerte de tantos otros. Y sí, yo creo que eso es verdad. Porque de lo que encontré, hay muchísimas historias de cómo Marco Aurelio estaba enfrentando esta plaga como un emperador. Decía que las personas más ricas que estaban en el Imperio Romano estaban escapando, estaban huyendo de esta plaga, estaban llevando consigo sus mayores tesoros y sus mayores riquezas afuera de Roma. Y Marco Aurelio, al ser el emperador, el tener el control total y todas las riquezas de Roma, decidió quedarse, decidió enfrentar el problema y quedarse para la gente, quedarse para su pueblo. Algunas de las cosas que hizo fue vender los tesoros del Imperio Romano para así conseguir más recursos y seguir ayudando a la gente. Dictó una orden para que cualquier gasto público primero sea pasado por una aprobación de él. Incluso llegó a vender las joyas de su esposa para así repartírselas al pueblo. Como podrán darse cuenta, Marco Aurelio tenía un sentido de coraje, de justicia, de moderación, de sabiduría bastante alto. Y es por esa razón que les digo que muchísimos de los líderes actuales deberían leer esto, deberían saber cómo enfrentar este tipo de problemas, porque yo creo que Marco Aurelio fue una de las personas más geniales y probablemente la más indicada para enfrentarse a este tipo de enfermedades. La siguiente referencia que yo creo que hace alusión a esta peste antonina que se estaba enfrentando es bastante corta esta idea y dice lo siguiente: te observa la cara, ningún cargo está tan bien adecuado a la filosofía como en el que tú te encuentras ahora. Esto que dice que te está observando la cara, yo creo que se está refiriendo a esta peste, porque inmediatamente después de decir eso, dice que el mejor rol que puedes tomar
es la filosofía. Es decir, esa mentalidad, esa fuerza, ese coraje que necesitas para poder liderar esta situación, para saber cómo enfrentarla. Quizás viene la analogía como un depredador. Si es que tú te mueves con miedo, si es que no sabes cómo actuar, el depredador te va a acabar. Y bueno, en conclusión, hay muchísimas ideas, pensamientos, notas, quizás como quieran verlo, que pueden aprender de este diario. Hay muchísimas respuestas a la situación a la que nos estamos enfrentando. Y como les digo, ustedes pueden encontrar este diario totalmente gratis aquí en el internet. Solamente tengan muchísimo cuidado con la traducción que van a leer. Si es que lo encuentran muy compleja o de que no tiene sentido, pues cambien de edición. Si es que de todas maneras no encuentran alivio con este diario, pues pueden recurrir a la filosofía que practicaba este emperador, que es la filosofía estoica. Yo he estado haciendo algunos videos que hacen referencia a algunas de las técnicas que utilizaban los filósofos estoicos. De igual manera voy a dejarles aquí en la descripción los links de los videos que he hecho hablando de la filosofía estoica o de cuáles son las técnicas que ellos utilizaban para poder enfrentarse a este tipo de problemas. Yo de verdad creo que en esos momentos la filosofía estoica es una de las mejores herramientas que pueden tener. Si es que de verdad quieren encontrar ese alivio o esa fuerza para enfrentarse a este nuevo virus, yo creo que lo van a encontrar en libros como este. Y lo increíble de todo esto es de que no solo van a encontrar fuerza para enfrentarse a esta situación en específico, sino ante cualquiera de que se les presente en su vida. Ustedes van a poder guiar a otros, van a poder dar fuerza a los demás, así como Marco Aurelio lo estuvo haciendo. Él se quedó ahí en Roma, enfrentando esta peste con los demás. Él pudo haber escapado, pero no lo hizo. Él se quedó con su pueblo. Él quería lo mejor para todas las personas que le rodeaban. Todo el imperio romano estaba confiando en las virtudes y en las capacidades de Marco Aurelio. Y fue precisamente eso lo que les dio Marco Aurelio. La filosofía estoica tiene 4 pilares importantes, que es justicia, coraje, moderación y sabiduría. Si es que ustedes deciden seguir estudiando este tipo de filosofía, les aseguro que van a poder adoptar esa mentalidad. Literalmente el hecho de leer y de aplicar las ideas del diario de un emperador romano les va a hacer pensar y actuar como un emperador romano. Imagínense lo genial que es poder decir o hacer eso. Y como experiencia personal, puedo asegurarles de que el aplicar algunas de estas ideas en su vida personal, en su vida diaria, les va a dar una ventaja muy grande en el mundo, porque el adoptar esta mentalidad de un emperador romano les va a permitir tener la fuerza y el coraje suficiente para poner en marcha todos sus proyectos, para vencerle a la pereza, para vencerle a los pensamientos negativos, para darle fuerza a los demás, para saber qué está bien o qué está mal, para darle esperanza al mundo, para que su vida tenga un propósito. De verdad, no tienen idea lo increíble y la transformación que van a tener en sus vidas si es que empiezan a aplicar estos simples principios. Aquí están muchísimas de las respuestas que muchos de ustedes están necesitando, y es por eso de que hablo tanto acerca de esta filosofía aquí en mi canal, y yo creo que todas las cosas que he logrado a partir de que empecé a aplicar estos principios ha sido gracias a esto. Así que bueno, ahí lo tienen. Aquí la respuesta a muchísimos de sus problemas, solamente espero de que lo pongan en práctica y así encuentren su alivio. Y para despedirme quiero dejarles una de mis frases favoritas de este diario, y la frase es la siguiente. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se opone al camino se convierte en el camino. En pocas palabras, la adversidad es del camino.